programa de hoy, aumenta el número de religiosos de la Iglesia Católica Mexicana fallecidos por COVID-19. Además, Cardenal en Francia muestra su preocupación por sufrimiento de aldeas tras derrame de petróleo en Isla Mauricio. Santo Padre pide que vacuna contra el coronavirus sea universal y no propiedad de unas pocas naciones. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. El día de hoy estamos transmitiendo desde casa por una precaución por coronavirus. Gracias por acompañarnos. Y iniciamos el programa y nos vamos inmediatamente hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos trae información sobre una celebración de la Juventud Católica recientemente y sobre el número de religiosos que han fallecido a causa del COVID-19. Adelante, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que los jóvenes del país utilizaron las plataformas digitales para celebrar el Día Nacional de la Juventud Católica, una festividad que en pocos años ha permeado en el corazón de la Iglesia. Desde hace 5 años se festeja en el país el Día de la Juventud Católica Mexicana, una jornada para reconocer, dialogar y discernir con los jóvenes del país para ayudarlos en su desarrollo personal y hacer equipo con ellos en la evangelización y en la construcción de una iglesia mejor. Este año, debido al contexto actual, se celebró de manera online en casi todas las arquidiócesis y diócesis del país a través de talleres, jornadas de oración, conciertos y misas virtuales. El obispo auxiliar de Monterrey y responsable de la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, Juan Armando Pérez Talamantes, reflexionó sobre el papel que deben jugar los jóvenes católicos en este momento de la historia. Es un llamado a no dejarse dominar por la incertidumbre y el miedo, para poder pensar críticamente propuestas que busquen el bien común y no solo el provecho de pocos. En otra noticia les comento que la Iglesia en México festejó que el Papa Francisco abrió el proceso de santificación del Padre Quino y reconociera su gran aportación al país. El pasado 10 de julio el Papa Francisco declaró venerable al Padre Eusebio Francisco Quino, que fue un sacerdote misionero que evangelizó a los indígenas en Sinaloa, Sonora y el sur de Arizona. Este paso a la canonización llenó de alegría a los mexicanos y sobre todo a los sonorenses, los cuales le guardan un gran aprecio al Padre Quino por el importante trabajo de evangelización que realizó. Es por ello que las autoridades del Estado, en colaboración con la iglesia local, declararon hace unos días la ruta de sus misiones como Patrimonio Cultural Estatal, como un primer paso a convertirse en Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconociendo el paso del sacerdote jesuita que estuvo basado en principios de valores y fe, lo que generó grandes aportaciones en Sonora, como el desarrollo regional y la prosperidad en la agricultura, la ganadería, el comercio y la cultura. Esta ruta recorre 8 localidades antiguas y al año converge un gran número de peregrinos. El misionero jesuita nació en Italia y murió en la localidad que al día de hoy lleva su nombre y se conserva sus restos en un mausoleo situado en la plaza principal. Por otro lado, quiero contarles que siguen en aumento los casos de religiosos fallecidos por COVID-19, alcanzando hasta el día de hoy las 81 defunciones. A poco más de 6 meses del primer caso confirmado en el país de coronavirus, hasta hace unos días rebasamos los 50,000 muertos por esta enfermedad, de los cuales han sido víctimas 70 sacerdotes, 6 diáconos y 5 religiosas. De acuerdo al reporte de clérigos y religiosas fallecidas en México por afectaciones de COVID-19 del Centro Católico Multimedial, la mayoría de muertes son de sacerdotes activos en parroquias e iglesias de diversos estados del país, con edades de entre los 39 hasta los 85 años. En este recuento, se apunta que la Arquidiócesis de Puebla permaneció como una de las más afectadas por los decesos, con 10 fallecimientos de presbíteros. La Arquidiócesis Primada de México, de Tlalnepantla y la de Morelia registran al menos 4 fallecimientos cada una, y las diócesis de Irapuato, Ecatepec y Tampico. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. En otros ámbitos, les contamos que el obispo de Port Louis manifestó su preocupación por las aldeas pesqueras tras el derrame de petróleo que afecta a la isla Mauricio. Veamos. Luego de que un buque se partiera en dos y derramara más de 1,000 toneladas de petróleo frente a las costas de Isla Mauricio, el obispo de Port Louis, Cardenal Maurice Piat, expresó su preocupación por las consecuencias que esto ha tenido para las aldeas pesqueras locales que dependen de la vida marina en los arrecifes de coral que hoy agonizan. En ese sentido, el cardenal Piat dijo que muchas familias están afligidas por un hedor persistente y que los pescadores y todos aquellos que se ganan la vida en el mar están sufriendo.
Al respecto, se conoce que el derrame de petróleo provino de un carguero japonés que se atascó en un arrecife a fines de julio, agrietando el casco. Tras este incidente, anunciaron que para el 13 de agosto, casi todo el petróleo restante ya se había extraído del barco dañado. Frente a esta situación, el cardenal Piat dijo que hubo graves daños ecológicos en la bahía, la costa y los islotes. Por otro lado, el purpurado manifestó su gratitud a los voluntarios locales y los grupos de la sociedad civil que se organizaron para limpiar y proteger las playas, y animó a más cristianos a ofrecerse como voluntarios. Cabe resaltar que Isla Mauricio es conocida por sus aguas cristalinas y su rica biodiversidad, que incluye 1.700 especies de vida marina que viven en sus lagunas y arrecifes de coral. Ahora nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos trae información de la audiencia general del Papa, en la que el Papa Francisco pidió que la vacuna contra el coronavirus sea universal y no propiedad de unas pocas naciones. Adelante, Miguel. Hola amigos, ¿cómo están? Durante la audiencia general celebrada el miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco reclamó una vacuna contra el coronavirus que sea universal y no propiedad de unas pocas naciones. El pontífice afirmó que sería un escándalo si la vacuna contra la COVID-19 fuese una propiedad de una o dos naciones excluyendo a los demás, una vacuna en la que se dé prioridad a los ricos frente a los pobres, en vez de una vacuna universal y para todos. Además, advirtió que la ayuda económica a las industrias debe estar dirigida a aquellas que contribuyan a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y a la protección del medio ambiente. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. En su catequesis, el Santo Padre también pidió que en la lucha contra el coronavirus se ponga en el centro la opción preferencial por los pobres. El Papa explicó que en la lucha contra la pandemia se debe ofrecer una doble respuesta. Por un lado, la curación de la enfermedad causada por el virus y por otro, la cura de las enfermedades sociales puestas de relieve y agravadas por la crisis sanitaria. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco resaltó el inesperado efecto del confinamiento por el COVID-19. Veamos. La pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento decretadas en muchos países para paliar sus consecuencias ha tenido, según el Papa Francisco, un efecto inesperado, el redescubrimiento por parte de muchos de la capacidad para asombrarse. Dicha idea fue expresada por el Santo Padre en el mensaje que envió por medio del secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, al obispo de Rimini, Monseñor Francesco Lambiasi, con motivo de la 41ª edición del Encuentro por la Amistad entre los Pueblos. En el documento, el Sumo Pontífice señaló que en los últimos meses se ha experimentado a nivel global una dimensión del estupor que asume la forma de la compasión ante el sufrimiento, la fragilidad y la precariedad de la existencia, y que además ha permitido a muchos reencontrar en los rostros y en la presencia de los familiares la fuerza para afrontar las decepciones y las fatigas. Al respecto, el Santo Padre resaltó que este noble sentimiento es el motor de todos los médicos y enfermeros para afrontar el grave desafío del COVID-19 con dedicación extenuante y admirable compromiso. Finalmente, el Papa Francisco subrayó que diversas personas se han lanzado a la búsqueda de respuestas o de preguntas sobre el sentido de la vida, al cual todos aspiramos, incluso sin ser conscientes.
Y el Papa Francisco, a través de su perfil oficial en Twitter, señaló que las personas son más importantes que las cosas. Veamos. El pasado martes 18 de agosto, en un mensaje sobre la administración cristiana de las riquezas, el Papa Francisco aseveró que las personas valen más que las cosas. A través de una publicación en Twitter, el Sumo Pontífice afirmó que la riqueza puede llevar a construir muros y que Jesús, en cambio, invita a todos sus discípulos a transformar bienes y riquezas en relaciones. Dicho mensaje se suma a otros que el Santo Padre ha estado difundiendo en las últimas semanas sobre la vida cristiana. Como se recuerda, en una misiva enviada por medio del secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, a los participantes del Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, el obispo de Roma puso de relieve un efecto inesperado del confinamiento por la pandemia de coronavirus, el redescubrimiento de la capacidad de asombrarse. Asimismo, en una carta enviada a los religiosos de Brasil con motivo de la Semana de la Vida Consagrada, que se está celebrando del 16 al 22 de agosto, el Vicario de Cristo recordó que el camino vocacional tiene su origen en la experiencia de saberse amado por Dios. En esa línea, durante el rezo del Ángelus del pasado 16 de agosto, el Papa Francisco invitó a los fieles a no ocultar las heridas de la historia personal de cada uno, sino asumirlas y ponerlas delante de Dios. En cada ser humano Dios ha puesto algo de sí mismo para que, encontrándonos en la disponibilidad generosa a servir, nos encontremos también con Él y sepamos valorarnos como Él nos valora. Esto hay que tenerlo particularmente en cuenta, amigos, cuando estamos ante el drama de la fragilidad humana, como ante esta pandemia o cualquier situación de fragilidad, de modo que vayamos al encuentro de los demás para ayudarnos, no como un número, no como una estadística, sino como son. Cada uno un amadísimo hijo de Dios. Amigos, tenemos que hacer una pausa ahora, pero al volver. En Argentina crean comité de crisis para afrontar compleja situación de colegios católicos bonaerenses. Además, en Bélgica, el 94% de profesionales de la salud apoya eliminar a recién nacidos con discapacidad. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos rápidamente con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, que nos trae información sobre el saludo de agradecimiento que expresaron los obispos de Buenos Aires por los que cuidan a los enfermos en medio de la pandemia. Adelante, Matías. Hola Silvia y Eddie, el placer saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires agradecieron la tarea de quienes cuidan a los enfermos en este complejo momento de pandemia. Bueno, queremos agradecer con admiración y alentar con entusiasmo a todas las personas que cuidan a nuestros hermanos enfermos, en especial aquellos que están graves. Es una situación muy particular que viven los enfermos estando solos, y más aquellos que ya están al final de su vida, en la agonía. Ustedes imagínense, digamos, sin tener los familiares al lado. La tarea, digamos, de ustedes es tan esencial, tan esencial. Cada gesto se hace misericordia. Nosotros lo que queríamos decirles simplemente es alentarlos. Quizás al principio de la pandemia nos sumamos a lo que hacían otros países de un horario de aplaudir, y ahora quizás no están en esos aplausos, y sin embargo queremos estar con ustedes. Queremos decirles que ustedes tienen la posibilidad de amparar a nuestros hermanos. Muchas gracias. En otras noticias, crean comité de crisis para afrontar la difícil situación de los colegios católicos bonaerenses. El nuevo presidente del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires, Monseñor Jorge González, impulsó la creación de un comité de crisis y seguimiento de situación educativa bonaerense.
A través de un comunicado, la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina detalló que la educación de gestión eclesial en la provincia de Buenos Aires abarca más de 1.800 establecimientos en los que trabajan casi 60.000 empleados docentes y no docentes y atienden a más de 600.000 alumnos. Dicho comité tiene como objetivo acompañar procesos formativos y hacer visibles las dificultades que la continuidad pedagógica viene atravesando. Para finalizar, lanzan campaña para financiar el documental La Ola Celeste. En el 2018 se abrió el debate por la legalización del aborto. Como nosotros sabíamos que los medios no iban a querer cubrir todas estas movilizaciones pro vida, decidimos crear Faro Films. Yo creo que uno de los éxitos de esta campaña pro vida fue el cambio de visión, de no solo querer salvar la vida del bebé, sino también de la madre. Salvemos las dos vidas. Por eso, hoy en día, que el presidente de Argentina está convencido que quiere legalizar el aborto, decidimos acelerar los procesos de producción y lanzar una campaña de búsqueda de fondos para que podamos hacer la película de La Ola Celeste. El objetivo de esta película es principalmente unificar todo el movimiento celeste a nivel mundial y para eso necesitamos de tu ayuda. Te pedimos que ingreses a idea.me y busques La Ola Celeste y ahí vas a poder ayudar a la producción de la película y aparte vas a poder conseguir algunas recompensas que tenemos pensadas para vos. Estimados, esta es la actualidad de la Iglesia Católica aquí en la República Argentina. Gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Gracias, Matías. En otras informaciones, un estudio reveló que el 94% de los médicos en Bélgica apoyan eliminar a niños nacidos con discapacidad. Veamos. Un reciente estudio reveló que el 94% de los médicos y paramédicos en la región de Flandes, Bélgica, están a favor de eliminar la vida de los recién nacidos si es que a los bebés se les diagnostica una discapacidad. La encuesta realizada a través del estudio Healthcare Professionals' Attitudes Towards Termination of Pregnancy at Viable Stage, publicado a inicios de agosto del presente año, encontró que el 93.6% de los médicos encuestados están de acuerdo en que en el caso de una afección neonatal grave no letal, la administración de medicamentos con la intención explícita de terminar con la vida neonatal es aceptable. En esa línea, el artículo de investigación también establece que los profesionales de la salud prefieren con mayor frecuencia el feticidio a los cuidados paliativos neonatales en caso de afecciones fetales no letales. Frente a esta situación, líderes de instituciones a favor de la vida en Bélgica se manifestaron y expresaron que es profundamente perturbador que los galenos que deberían proteger y valorar cada vida humana tengan estas creencias impactantes. Asimismo, indicaron que trágicamente en la actualidad, la idea de poner fin intencionalmente a la vida de un bebé nonato y un bebé recién nacido parece haber pasado de un experimento de pensamiento académico extravagante a ser visto como algo moralmente aceptable por los médicos en el país. Relativizar la vida de un solo ser humano inocente es relativizar la vida de todos los seres humanos. Y cuando incluso relativizo la vida de una clase de seres humanos, el ser humano por nacer, diciendo que por alguna discapacidad que pueda tener esta criatura antes de nacer, es mejor y está justificado acabar con su vida, bueno, es un paso más decir que cuando se detecte esa discapacidad tras haber nacido, también podemos acabar con su vida. Es la misma lógica de la deshumanización de los vulnerables que comienza cuando se admite el aborto, incluso en casos excepcionales. La lógica sigue su terrible y deshumanizante desarrollo. Sobre este tema en particular vamos a ir a conversar con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, que nos hablará sobre la segunda carta que ha enviado el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica al ministro de Salud sobre los detalles de los protocolos de la norma técnica de aborto. Te escuchamos, Anastasia.
Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca, esperando que se encuentren muy bien. Iniciamos las noticias desde Costa Rica comentando que Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y recién nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, envió una carta al ministro de Salud solicitando detalles con respecto a los protocolos de la norma técnica sobre el aborto. Y es que esta es la segunda misiva que los obispos de Costa Rica envían al titular de la cartera de salud. Monseñor Garita insistió en la solicitud para que se haga público el protocolo para aplicar el aborto terapéutico en los establecimientos de salud del país. El comunicado insiste en la necesidad de que el texto que envió la Caja Costarricense de Seguro Social al ministro sea de conocimiento de los ciudadanos. La Iglesia Católica Costarricense ha defendido que la ciudadanía tiene derecho a expresar su opinión sobre la aplicación del aborto terapéutico, cuya norma se aprobó y firmó en diciembre anterior. Siguiendo con las noticias relacionadas con la protección a la vida y a los niños, la Comisión Episcopal Nacional de Protección a Menores y a Personas en Vulnerabilidad compartió un mensaje acerca de las conductas adecuadas cuando se trata con estas personas. Comisión Nacional de Protección a Menores y Personas en Vulnerabilidad. Código de conducta apropiado para los diferentes grupos de personas que trabajan con menores y personas en vulnerabilidad. Los principios que se quieren fomentar. Usar prudencia y respeto con los menores. Ofrecer modelos positivos de referencia a los menores. Ser siempre visible a los otros cuando se está en presencia de los menores. Respetar la esfera de intimidad del menor. Usar la debida prudencia en la comunicación con los menores, incluso por vía telefónica o a través de las redes sociales. Lo anterior aplica también para las personas en vulnerabilidad. Y terminamos con un proyecto de ley que pretende defender la vida. El gobierno de Costa Rica convocó un proyecto de ley para ofrecer la opción a las mujeres embarazadas que no desean criar al bebé para que puedan firmar la adopción antes del nacimiento. Esta iniciativa procura evitar que las mujeres consideren la posibilidad de cometer el delito de aborto tramitando la adopción previa. El plan está dirigido a mujeres embarazadas que no desean ser madres, habilitando la opción de realizar el trámite legal de adopción desde que el bebé está en periodo de gestación, siempre que medie la voluntad expresa de la madre y del padre. La iniciativa es parte de un paquete de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo para ser tramitados por el Congreso. Se trata de un proyecto de ley neutral porque pretende ofrecer alternativas mucho más allá del aborto voluntario, la reproducción humana asistida y el eugenésico o la interrupción del embarazo cuando hay certeza de que el niño nacerá con defecto o enfermedad. Además, se centra en 3 aristas fundamentales: la mujer que no desea ser madre, la criatura en gestación y ya nacida, así como las personas o parejas que piensan abortar. La legislación aplicaría, por ejemplo, como una opción para las mujeres que han sufrido agresión sexual y parejas que piensan abortar para evitar que se cometa violencia parental, cuyo fin es afectar o interrumpir el embarazo. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica. Un fuerte abrazo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. En otros ámbitos, la organización de caridad Catholic Relief Services recibió una donación de $500,000 para ayudar a miles de migrantes. Veamos. Hace poco, la organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos, Catholic Relief Services, recibió una donación de $500,000 del fondo John Sobrato y Susan Sobrato, un desarrollador inmobiliario estadounidense y fundador de Sobrato Organization, con la que se ayudará a miles de migrantes en México y Centroamérica a encontrar refugio. En esa línea, el organismo indicó en una nota de prensa que gracias a este generoso apoyo podrán continuar trabajando en estrecha colaboración con sus socios católicos para mejorar la seguridad, calidad y eficiencia de los refugios para estas personas en necesidad y al mismo tiempo fortalecer la capacidad del personal y las instituciones en primera línea.
De acuerdo a lo informado por Catholic Relief Services, cada año miles de personas dejan sus hogares en Centroamérica para buscar un mejor futuro lejos de la pobreza, el hambre y la violencia. No obstante, la situación ha empeorado debido a la pandemia de COVID-19 y los recientes recortes a la ayuda exterior de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Si usted desea contribuir con las donaciones que serán destinadas a migrantes en Centroamérica y en todo el mundo, puede hacerlo ingresando a www.crs.org/Centroamérica. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy la Iglesia celebra un gigante de la vida interior y de la acción al servicio de Dios y sus hermanos. San Bernardo de Claraval supo poner sus muchísimos talentos al servicio de todos para su salvación. Y es lo que nos pide el Señor, que pongamos todo lo que somos a cooperar con Él para el servicio de la salvación eterna de nuestros hermanos y de todas las personas que lo están buscando, incluso sin saberlo. Gracias por acompañarnos y hasta mañana en Más que Noticias.